Hola mis queridos cantantes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video les voy a hablar de un tema que ustedes me han pedido muchísimo y como siempre los leo y tengo en cuenta sus pedidos, hoy les voy a explicar qué es el vibrato, para qué sirve, en qué parte de la canción lo pueden usar y cómo pueden aprender a hacerlo. Antes de seguir con el video, los invito a suscribirse a mi canal si todavía no lo hicieron. Aprieten el botón rojo y también la campanita que está al lado. Así YouTube les avisa cada vez que yo publique un nuevo video y no se pierden ninguno. También los invito a seguirme en Instagram, @clasesdecanto.argentina, que por ahí también les comparto más tips para cuidar y mejorar la voz. El vibrato es un adorno vocal, un efecto que tienen que ser capaces de activarlo y desactivarlo cuando sea necesario. Es decir, que no hay que abusar de él. Tu canción no va a sonar más linda porque uses vibrato al final de cada oración. Todo lo contrario, vas a hacer que se escuche demasiado cargada de ese efecto y vas a desconcentrar a las personas que te estén escuchando. El vibrato consiste en ponerle onda a una nota. Una nota sin vibrato suena de la siguiente forma. Y la misma nota con vibrato suena así. El vibrato ayuda mucho a sostener notas largas para que la afinación no se caiga. Y además es un alivio auditivo para el que te escucha cantar, porque cuando tengas que mantener una nota no te va a sonar tensa. Si le agregas vibrato va a sonar mucho más liviana y te va a ayudar también a sostener la afinación. Muy bien, les voy a mostrar cómo sonaría el vibrato en una oración de una canción. Vamos a ver el comienzo del estribillo de Contigo en la distancia. Es que te has convertido, es que te has convertido. Hay géneros musicales en los que el vibrato se usa más. Por ejemplo, si cantas lírico, el vibrato va a estar mucho más presente. Ave María, eres la madre del amor. Ahora, si queremos cantar esta misma frase sin vibrato, se vuelve mucho más difícil de sostener la afinación. Ave María, eres la madre del amor. Por otro lado, en los géneros populares no es necesario usar el vibrato en cada frase de la canción y mucho menos exagerar. Por ejemplo, si vas a cantar Tu tanta falta de querer de Mon Laferte, donde tenés que mantener una E al comienzo del estribillo, la E de ven, te conviene agregar el vibrato hacia el final de esa palabra. Ven. Agregándole vibrato en toda la palabra sonaría de la siguiente forma. Ven. Siempre recuerden que el vibrato es un efecto vocal que se activa solamente en algunas partes de la canción. No es necesario y tampoco queda lindo aplicar vibrato al final de cada verso. Es mucho mejor la variedad, es decir, que algunas frases de la canción las pueden alargar utilizando un vibrato sutil o no, de acuerdo al género que estén cantando, y otras las pueden acortar. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste.
hacer recordar. Si todavía no les sale un vibrato natural, les recomiendo que tengan paciencia y que hagan los ejercicios que les dejo en este video, que ya les va a salir. Mientras tanto, traten de no hacer un vibrato artificial, tensando y moviendo partes del cuerpo exageradamente, como ser la cabeza, la mandíbula, el cuello, el abdomen, porque no queda bien y tampoco les va a sonar lindo. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cantame un tango más. Por favor, no hagan esto último. Tengan paciencia que el vibrato les va a salir de forma natural. Si ya están estudiando con un profesor, la técnica vocal los va a ayudar a que ese vibrato vaya aflorando de a poquito. Y si no, con los ejercicios que les voy a dejar en este video, también van a ir notando cambios y de a poco va a ir surgiendo ese vibrato, pero de forma natural. Sean perseverantes y no bajen los brazos si el vibrato no les asoma rápido. Es todo un proceso, tengan paciencia que tarde o temprano ese vibrato va a salir de forma natural. Antes de hacer los ejercicios de este video, te recomiendo que mires estos dos, donde te explico cómo respirar correctamente para cantar, porque si no, te va a resultar casi imposible lograr el vibrato. Primero tenés que tener muy en claro los movimientos que tenés que hacer, tanto al inspirar como al soltar el aire. Este primer ejercicio te va a ir dando la sensación del vibrato y es bastante sencillo. Solamente tenés que imitar el zumbido de un mosquito molesto. Sí, así como lo escuchás. Un mosquito que se acerca y se aleja de tu oído. ¿Cómo sería? ¿Sí? Probalo vos. De a poco ese mosquito se va a ir volviendo cada vez más molesto, más intenso. Entonces ese zumbido se va a ir acelerando. Probalo vos en tu casa. Una vez que ya les sale ese zumbido rápido, lo que van a hacer es agregarle una I, manteniendo la misma sensación que sintieron con el zumbido. Es decir, probalo vos en tu casa. En este segundo ejercicio vamos a promover el vibrato imitando a una sirena. Les recomiendo que busquen notas que les queden cómodas. Por ejemplo, yo usé un La 4 y un Sol 4. ¿Sí? Cada uno puede buscar la nota que le quede mejor, porque eso es importante, que estés cómodo para hacer el ejercicio. Y también te recomiendo que coloques una mano en el abdomen para notar que no te desinfles enseguida y estés haciendo el movimiento correcto que ya te enseñé en el otro video sobre la respiración. Al igual que en el ejercicio anterior, van a empezar a un tempo lento y de a poco van a ir acelerando. Entonces, ¿sí? Probalo ahí en tu casa. Y recuerden que todos estos ejercicios los tienen que hacer siempre relajados, sin tensar la mandíbula, ni la lengua, ni el cuello. Para este próximo ejercicio van a necesitar algún instrumento. No se preocupen si en sus casas no tienen un piano o una guitarra, porque lo que pueden hacer es bajarse alguna aplicación gratis de piano virtual. Yo acá en la descripción les dejo una opción y si no, pueden buscar otra porque hay muchísimas. Entonces van a empezar el ejercicio en una nota que les quede cómoda. Yo, por ejemplo, elegí el Do central, el Do 4, ¿sí? Y van a tocar la que está también a su izquierda. En este caso sería el Si 3. Entonces, van a empezar a un tempo lento y después van a ir acelerando. Lo van a hacer primero con una M, con los labios muy flojitos. Entonces, y de a poco van a ir subiendo la velocidad.
que ya les sale el ejercicio con la M, lo pueden hacer también con una vocal, por ejemplo, con la I. ¿Sí? O con una U también les va a quedar muy cómodo. Y por supuesto también pueden ir variando la nota, no se tienen que quedar en esa primera que eligieron, pero siempre en un lugar que a ustedes les quede cómodo, eso es importante. Los animo a hacer estos ejercicios todos los días, aunque sea 15-20 minutos, vayan variando entre estos 3 que les dejé en el video, para poder ver resultados. Y no decaigan, no se desilusionen si en una semana o en un mes todavía el vibrato no está, no importa, perseveren, hagan los ejercicios todos los días, que yo sé que los resultados van a estar tarde o temprano, ¿sí? Espero que estos ejercicios te sean de mucha utilidad y los hagas todos los días. Y si te gustó este video, no te vayas sin regalarme un like, una manito para arriba, así yo me entero que te gustó y me pongo muy contenta. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a hacerlo. Apretá el botón rojo y la campanita que está al lado, muy importante, así YouTube te avisa cada vez que yo publique un nuevo video con más tips y ejercicios para vos. También te invito a seguirme en mi perfil de Instagram, @clasesdecanto.argentina, que por ahí te comparto más tips para mejorar tu voz. Si tenés alguna duda, déjamela acá abajo en los comentarios, que siempre te leo y te respondo. Si querés tomar clases online conmigo, escribime por privado, por Instagram, que por ahí te mando toda mi metodología de trabajo, opciones de clase y demás. Y consúltame, aunque no seas de Argentina, porque las clases son para Argentina y otros países. Gracias por ver este video hasta el final. Les mando un abrazo muy fuerte, un beso, cuídense mucho y ánimo a practicar, que se puede mejorar y mucho. Cantar bien es posible. ¡Chao! También los invito a seguirme en Instagram. También los invito a seguirme en Instagram. No va. Va. Y además es un alivio auditivo para el que te escuche cantar, porque va. Y además es un alivio auditivo para el que te escuche cantar, porque la nota no va a ¡ah! Me equivoco. Si todavía no les va. Si todavía no les sale, al igual que en el video, al igual que en el ejercicio anterior, va. Al igual que en el ejercicio, va. Al igual que en el ejercicio anterior, van a empezar a hacer. Para este próximo ejercicio van a necesitar tener en sus casas algún instrumento. No, va. Para este próximo ejercicio van a necesitar tener, va. Va. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo sonaría una oración en una canción con vibrato y sin vibrato. Vamos a ver la oración del... No. Bien, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo sonaría... Va. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo sonaría una frase en una canción con vibrato y sin vibrato. Vamos a ver contigo en la distancia la oración principal. No.